Listo, doc. Entonces voy a empezar. Bueno, te presento. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, todo lo que tiene que ver con el cuadro de Epífora. El doctor Jaime Hernández, residente de primer año de nuestro programa de oftalmología Javeriana Cali, Clínica de Oftalmología, nos presentará el tema. Bueno, bienvenido, Jaime. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, como mencionó el doctor, el día de hoy, pues la charla inicialmente se va a dividir en dos partes. El tema es enfoque clínico y quirúrgico de pífora. Como van a haber algunos procedimientos quirúrgicos que son mucho más extensos, se intentará hablar de ellos en la próxima charla del próximo lunes, donde hablaremos de nuevas técnicas, nuevos reportes y nuevos manejos frente a algunas patologías que voy a mencionar el día de hoy. Pero el día de hoy voy a mencionar algunos procedimientos específicos que me permite el tiempo mencionarlos. Entonces, para empezar, iniciemos con la definición. Epífora se puede tratar o se puede definir como un desbordamiento de lágrimas en la cara, en donde se puede presentar por una disrupción entre el balance que hay en la producción de lágrimas y en el sistema de drenaje. Cuando hablamos de pífora, entonces, en cuanto a las causas o la causa más común que podemos presentar es el ojo seco, pero siempre que pensemos en un paciente con lagrimeo, este paciente hay que enfocarlo en que no solamente puede ser un factor que esté provocando ese síntoma, sino que pueden ser varios factores y por lo tanto hay que enfocarlo de manera global. Voy a ser un poco más preciso en cuanto a la anatomía de la vía lagrimal, entonces voy a hablar o voy a empezar inicialmente que tenemos el punto lagrimal. El punto lagrimal o su abertura tiene un diámetro de 0,2 a 0,3 milímetros y ahí empiezan otras estructuras que se llaman los canalículos. Los canalículos están revestidos de epitelio escamoso estratificado y a su vez están rodeados por un tejido elástico. Tenemos dos canalículos, uno superior e inferior, donde inicialmente tenemos una sección vertical de 2 milímetros, posteriormente giran 90 grados hacia el canto interno y el diámetro interno de los canalículos es de 1 milímetro. Eh, Cuando termina la porción vertical de los canalículos hay una pequeña dilatación que se llama ampolla y aquí el diámetro se incrementa un poco más y es de 1,5 a 2 milímetros. Y ahí cuando termina la ampolla es cuando comienza la porción horizontal que tiene 8 milímetros de largo aproximadamente. Entonces, en un 90% de los individuos, el canalículo superior y el canalículo inferior se unen y forman el canalículo común. Ese canalículo común viaja medialmente y se une al saco lagrimal. Sin embargo, antes de unirse al saco, existe otra dilatación que se llama seno de Mayer. Y después de esa dilatación existe una válvula que se forma por el plegamiento del tejido. Todas esas válvulas que voy a mencionar de ahora en adelante lo que hacen es evitar la regurgitación de las lágrimas o del líquido y en este caso esa válvula que se encuentra entre la unión del canalículo común con el saco lagrimal se llama válvula de Rosen-Müller, perdón. Entonces, el canalículo común entra en el saco nasolagrimal entre el tercio superior y los dos tercios inferiores del saco, cerca al tendón cantal medial. Y es aquí, en este punto, o sea, donde ingresa el canalículo al saco nasolagrimal, es donde vamos a dividir el sistema, tanto en sistema superior y comienza el sistema inferior. Eso nos permite hacer una distinción que vamos a ver más adelante cuando hablemos de obstrucciones del conducto nasolagrimal. Entonces, el saco nasolagrimal se divide en dos secciones. Una que está superior, que se llama fundo o fundus, y es por encima del canalículo, y la otra se encuentra el cuerpo, que se encuentra por debajo donde ingresa el canalículo común. El fondo mide aproximadamente 4 milímetros de longitud, mientras que el cuerpo mide alrededor de 10 milímetros. Aquí mismo igualmente tenemos un revestimiento epitelial que incluye células cilíndricas superficiales y también tiene células, una capa profunda de células laminadas con bastantes células caliciformes que producen moco. Entonces, ese saco, sí, ese saco nasolacrimal se sienta en la fosa lacrimal que está formada por el proceso frontal del hueso maxilar y
posteriormente por el hueso lagrimal. Aquí posteriormente entonces comienza el conducto nasolacrimal que ingresa al canal nasolagrimal que se encuentra en la porción inferior o en la porción frontal del hueso maxilar. El conducto nasolagrimal se extiende en dirección inferior, lateral y posterior, entra a la nariz por debajo del cornete inferior y finalmente termina en la válvula de Hasner. Entonces, siempre pues tenemos en cuenta que existe una distancia desde el canalículo hasta el suelo nasal que es de aproximadamente 20 milímetros en el primer año de vida y en el adulto esa distancia va más o menos entre 30 a 40 milímetros. Hay que tener en cuenta que la anatomía varía tanto en los niños como en los adultos. Por ejemplo, el meato inferior en los niños es plano y suele haber apiñamiento entre el suelo de la nariz, la pared nasal lateral y el cornete inferior. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, podemos tener dos causas o dos enfoques. Uno que puede ser incremento en el lagrimeo por lagrimeo reflejo. Entonces pueden ser todas esas patologías que estimulen al nervio trigémino y que de manera aferente al nervio trigémino lleve la información de molestia, tacto, dolor y eferentemente el nervio facial provoque el lagrimeo a través de las glándulas lagrimales. Entonces tenemos, por ejemplo, triquiasis, disquiasis, cuerpos extraños, deficiencia o inestabilidad en la película lagrimal, etcétera. Y también podemos tener el otro factor, que es la disminución en el drenaje lacrimal, donde hay un flujo de salida reducido. Entonces aquí podemos tener dos enfoques. Uno funcional, donde hay una mala función de la bomba lagrimal debido a que puede que el punto esté desplazado, que haya laxitud del párpado, que el orbicularis se encuentre débil o una parálisis del nervio facial. Anatómicamente, entonces, también podemos tener cualquier tipo de obstrucción a lo largo de la vía mencionada previamente y que a su vez esta disminución del drenaje puede clasificarse como primaria, ya sea una interrupción anatómica o secundaria a diferentes patologías o procesos que pueden ocurrir a través de la vía lagrimal. También podemos tener las causas congénitas. Entonces, uno de los estudios utilizados para hacer esa presentación mostraba que existe un 46% de la obstrucción de la vía lagrimal, un 22% es multifactorial, otro 22% puede ser por lagrimeo reflejo. En el sexo se divide entre 55 y 45% entre masculino y femenino respectivamente, y que puede ser unilateral casi igual en tanto en un 50% entre unilateral y bilateral, y que se presentó por una edad mayor de 60 años en el 55% de los casos. Entonces vamos a empezar pues con la evaluación del sistema de drenaje y hablar de diferentes pruebas diagnósticas que vamos a utilizar para cuando tengamos un paciente con epífora. La primera prueba se llama Tear Break Time Test, que lo que nos permite es descartar inestabilidad de la película lagrimal. Lo normal es que esta dure mayor a 15 segundos o entre 15 a 30 segundos y se puede repetir 3 veces consecutivas. Cuando esta dure menos de 10 segundos, muestra una inestabilidad de la película lagrimal. Entonces aquí podemos ver en la imagen cómo existen unos parches oscuros con la fluoresceína indicando que son zonas donde está reseco el ojo. Entonces, otras pruebas, entonces tenemos la prueba de Shimmer, en donde a su vez se clasifica como en 3 partes. Esta prueba es de bajo costo, es fácil de realizar y lo que vamos a ver es el flujo lagrimal sobre un papel de filtro. Entonces tenemos el Shimmer 1 que se realiza sin anestesia. ¿Qué es lo que va a medir? La secreción básica de las glándulas lagrimales, principalmente después de una irritación. Después tenemos el Shimmer 1 con anestesia, que mide la secreción lagrimal básica, y el Shimmer 2, que es donde se realiza la estimulación nasal, y a su vez también pues mide la secreción lagrimal refleja de una glándula lagrimal irritativa. Entonces, aquí pues como podemos ver, tenemos en la imagen como la tira o el papel filtro que se utiliza, donde en ese caso si lo hacemos sin anestesia, lo normal es que nos dé mayor de 15 milímetros después de 5 minutos y
Acá ya tenemos el Schimmer 1 con anestesia, donde lo normal es que mida más de 10 milímetros en 5 milímetros en 5 minutos o más de 3 milímetros en un minuto. Cuando mide menos de 10 milímetros, en este caso ya se considera positivo y cuando mide menos de 5 milímetros es fuertemente positivo para inestabilidad de la película lagrimal. En estos casos se utiliza o se prefiere realizarlo con anestesia porque se vuelve más objetivo en la prueba de Schimmer. En cuanto a otra de las pruebas que podemos utilizar es la prueba de colorante de Jones o el Jones Dye Test, que puede ser 1 o 2. En este caso, el Jones 1, en donde se instila colorante en el ojo del paciente, en el fondo del saco, y se recupera la nariz después de 5 minutos. Cuando hay ausencia, como se puede ver en la imagen, en esa imagen, indica, puede ser un resultado falso negativo, puede ser una disfunción fisiológica o una obstrucción anatómica. Entonces podemos decir que la prueba de Jones es positiva cuando el aplicador se colorea cuando sale por la nariz y negativa cuando no hay coloración en el aplicador. Después tenemos el Jones 2, en donde se realiza posteriormente cuando hay un Jones 1 negativo y se le pide al paciente se le pide al paciente que expulse cualquier drenaje de la faringe, en donde vamos a ver que si hay presencia de tinte, indica un bloqueo parcial. Si hay presencia de solución salina, indica una estenosis puntal o canalicular. Y la regurgitación indica una obstrucción completa o un bloqueo del canalículo común. Entonces aquí podemos ver cómo podemos ver un Jones Dye Test 2 positivo y acá uno negativo. Entonces, cuando se realiza irrigación canalicular, podemos determinar el nivel de obstrucción. Podemos tener una obstrucción parcial, que es donde hay un flujo parcial de líquido hacia la nariz o garganta, que indica reflujo parcial. Con un reflujo parcial, hay una obstrucción canalicular común total. Entonces, ya sea si irrigamos el superior y el inferior, hay un reflujo igualmente, tanto por alguno de los otros canalículos. También podemos tener obstrucción nasolagrimal completa y no hay flujo de líquido hacia la nariz con reflujo mucoide. Entonces, cuando realizamos sondajes de los canalículos, esos se utilizan para poder determinar el sitio de la obstrucción. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta imagen podemos ver en el A cómo tenemos una obstrucción a nivel del canalículo inferior. En el B podemos tener la unión entre el canalículo común con el saco nasolagrimal. En el C, aquí tenemos la obstrucción a nivel del conducto nasolagrimal entre la unión entre el saco y el conducto. Aquí hay una obstrucción parcial con un reflujo, pero también hay drenaje de la irrigación. Y finalmente el E es un paciente normal. En esa imagen volvemos a ver lo mismo con los diferentes tipos de obstrucción y la manera en que podríamos hacer el diagnóstico. También podemos utilizar diagnósticos por imagen, pero hay que tener en cuenta que lo principal en estos pacientes es la clínica. Muchas de estas pruebas tienen baja sensibilidad y especificidad, pero es importante apoyarnos de esos cuando el cuadro clínico o el paciente lo requiere para poder tener un diagnóstico más certero. Entonces empezamos con la dacrocistografía. En este caso, este examen lo que se hace es introducir un contraste en la vía lagrimal a través pues, del orificio o del punto lagrimal y se hacen unas radiografías seriadas. Finalmente, el objetivo de esta prueba es hablar sobre la anatomía de la vía lagrimal, donde podamos ver estenosis o dilatación y a su vez el recubrimiento óseo, pero no habla de las partes blandas que rodean la vía lagrimal. Tenemos la dacrocintigrafía o dacrocistografía, que lo que se utiliza es un radionucleótido y a su vez es una prueba funcional. Entonces, en esa se instila tecnesio 99 en una solución de lágrimas artificiales y con una gamma cámara se toman imágenes por toda la vía lagrimal. Entonces, como les mencionaba, esa dacrocintigrafía lo que evalúa es la funcionalidad de la vía lagrimal.
Aquí tenemos la tomografía y la resonancia. Por ejemplo, este es un caso en donde podemos ver en la imagen A que el paciente tiene un stent en la vía lagrimal derecha. En la imagen B, tenemos pacientes con osteotomías, ya es porque es un paciente operado con dacrocistostomía bilateral. Y en la C tenemos un paciente con una vía lagrimal dilatada. Estas dos de arriba son tomografías y esta de acá abajo es una resonancia magnética. La endoscopia nasal es otra prueba que nos permite evaluar la vía lagrimal. En el caso de cuando se realiza con niños, pues lo ideal es que estos pacientes estén bajo anestesia general. Entonces ya voy a hablar de algunas patologías que o que influyen en la producción de epífora. Empezamos con el punto lagrimal grande. Esa patología o entidad es principalmente iatrogénica, porque normalmente se pensaría que si tiene un punto lagrimal grande, es mejor porque va a drenar más. No, cuando si tiene un punto lagrimal grande, lo que provoca es que previene la formación de presión negativa y obviamente hay un desbordamiento de las lágrimas hacia el rostro. Entonces, otra de las patologías es la estenosis puntal, que es el estrechamiento o oclusión del punto lagrimal. Normalmente se diagnostica cuando el punto lagrimal tiene menos de 0,3 milímetros de diámetro. En cuanto a sus etiologías, podemos tener factores de envejecimiento, procesos inflamatorios, ya sea blefaritis, graft versus host disease, infecciones, medicamentos tópicos para los ojos, otros medicamentos sistémicos como docetaxel. Por ejemplo, este medicamento se utiliza para el cáncer de seno, el cáncer de pulmón, de próstata, de estómago, de muchas patologías, entonces hay que tenerlo en cuenta en pacientes con trauma o en pacientes de manera idiopática o tumores. Entonces, en cuanto a la estenosis puntal, podemos realizar diferentes procedimientos. Podemos hacer la dilatación, la puntoplasia y el stent. Aquí solo quiero mencionar sobre el stent de Mini-Moca, que es un stent monocanalicular de silicona que normalmente se utiliza para laceraciones canaliculares. Ese lo que hace es encajar cómodamente, se encaja cómodamente en el punto y en la ampolla sin suturas. Estos procedimientos, como les mencionaba al principio, algunos los voy a hacer mucho más precisos en la próxima charla. En cuanto a la obstrucción canalicular, entonces podemos tener obstrucciones ya sea en el canalículo superior, inferior o común. Existen múltiples etiologías, desde lo congénito hasta factores de envejecimiento, infecciones, etc. Y también pues se evalúa ya sea con pruebas diagnósticas, con sondaje o irrigación. Entonces, cuando tenemos un paciente con obstrucción canalicular, entonces pues realizamos intubación y colocación de un stent. En los casos cuando tenemos que los conalículos son salvables, podemos realizar una dacrocistostomía, pero cuando tenemos casos severos, pues se realiza la conjuntivodacrocistostomía. Aquí en la imagen podemos ver hay diferentes tamaños de tubos. En esos casos se llaman stop-loss Jones tube, que se utilizan también para poder abrir o dilatar la vía canalicular. Otra de las patologías, entonces tenemos las canaliculitis, que es la inflamación del canalículo, que puede ser secundaria a procesos infecciosos o iatrogénicos, por ejemplo, cuando se utilizan tapones como el tapón de Herrick. Eh, Otra de las causas de las infecciones lo más asociado es por Actinomyces israelí, que es un bacilo gram negativo con finos filamentos ramificados, pero puede también ocurrir por estreptococo, esafilococo, nocardia y causas fúngicas. Clínicamente, ¿cómo vamos a tener un paciente con canaliculitis? Entonces, esos van a manifestar una conjuntivitis crónica o recurrente, pues van a tener el síntoma el cual estamos hablando, que es epífora y secreción mucopurulenta crónica. Pueden tener dolor en el párpado medial y central, pueden tener esa zona eritematosa, a su vez tienen sensación arenosa y listo.
Entonces, en cuanto al manejo de la canaliculitis, pues se puede realizar de la siguiente manera. Siempre realizar cultivo de secreción para poder guiar el manejo antibiótico que queramos utilizar, realizar compresas calientes, masaje digital y antibióticos tópicos, y a su vez se puede realizar irrigación del canalículo con una solución antibiótica. Siempre es importante decirle a los pacientes con canaliculitis que este proceso puede ser recurrente y que no existe como una cura completa en cuanto a al proceso infeccioso o inflamatorio. En cuanto al manejo quirúrgico, en las canaliculitis supurada con concreciones siempre va a ser eh, quirúrgico y consiste en la canaliculotomía, en donde se realiza una incisión lineal en la cara conjuntival del canalículo con preservación del punto lagrimal, con legrado del canalículo, la remoción de las concreciones y el estudio anatomopatológico de las concreciones. Como le mencionaba siempre, mencionarle a los pacientes el potencial de recurrencia, que es aproximadamente 20%, y que puede tener una epífora prolongada. Entonces, cuando hablamos ya de obstrucciones del conducto nasolagrimal, eso se pueden clasificar como congénitos o adquiridos. Pero a su vez, hay que mencionar que Barley modificó la clasificación etiológica de Lindbergh y McCormick, donde ya hablamos de pando y de saldo. Pando es la obstrucción adquirida del conducto nasolagrimal o primaria y la saldo es las causas secundarias. Entonces, en este caso que es congénita, podemos tener porque se produce una fistulización incompleta del conducto lagrimal distal, sobre todo a nivel de la válvula de Hasner durante la octava semana de gestación. El 20% de los bebés, de los recién nacidos tienen una obstrucción congénita, el 70% se resuelve a los 3 meses y el 90% se resuelve a los 12 meses. Esto es importante mencionarlo porque cuando tengamos un recién nacido o un bebé que esté durante su primer año de vida, podemos manejarlo de manera expectante porque al final la historia natural es que la vida se dilate de manera natural o fisiológica. ¿En qué niños o en qué recién nacidos se puede producir mayor probabilidad que tengamos una obstrucción del conducto nasolagrimal de manera congénita? En los pacientes con trisomía 13, en el síndrome de Goldenhar, en el síndrome de Sharp, etc. En cuanto al tratamiento, puede realizarse con pomadas antibióticas tópicas, los masajes, ya sea 2 a 3 veces al día, y la higiene, y 85% de esos van a resolver. Pero cuando esto falla, el orden de manejo que podemos realizar es sondaje, intubación mono o bicanalicular. Posteriormente podemos realizar una acroplastia con balón y finalmente el último procedimiento de la acrosis o rinostomía endonasal o externa. Aquí quiero hablar principalmente del sondaje, que cómo lo podemos realizar. Entonces, lo que se hace es dilatar la vía el punto lagrimal y se pasa el dilatador inicialmente de forma vertical por el punto para orientarlo entonces de manera horizontal, en sentido del canalículo, y se avanza paralelamente al borde libre del párpado en dirección hacia la nariz unos pocos milímetros. Esto es importante pues, mencionarlo porque recordemos cómo es la anatomía de los canalículos. Inicialmente tiene una porción vertical y posteriormente una porción horizontal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las obstrucciones adquiridas, entonces tenemos múltiples patologías. Podemos tener estenosis involutivas, dacriolitos, enfermedades de los senos paranasales, traumas, procesos inflamatorios crónicos como Wegener o tapones lagrimales o neoplasias. Entonces, en cuanto al tratamiento, está la dacrosis o rinostomía externa, endonasal y transcanalicular, que lo que voy a hacer es hablar mucho más a fondo de esa patología en nuestra próxima charla para poder enfocarnos con mayor precisión en ese procedimiento quirúrgico. Entonces, otra de las causas que pueden provocar epíforo lagrimeo constante es cuando existe una malposición de los párpados.
Entonces, aquí lo que voy a mencionar son diferentes patologías que son el ectropion, el entropion, el floppy eyelid syndrome y la estriquiasis y la distiquiasis. Entonces empezamos con el ectropion, que es la eversión anormal, o sea, hacia afuera se dirigen los bordes palpebrales, donde se expone el globo ocular. Clínicamente, ¿qué van a presentar esos pacientes? Como hay exposición corneal, existe un lagrimeo constante, puede haber inflamación conjuntival crónica y queratinización de la conjuntiva palpebral. El ectropion se da principalmente de manera involutiva por relajación tisular con laxitud palpebral horizontal, por lo general en el tendón cantal medial. Y en cuanto a la etiología, podemos tener paralíticos, como podemos ver en la primera imagen, mecánicos, cualquier patología, digamos que tumores o verrugas, etcétera, que provoquen que se evierta el párpado, involucionales y cicatrizales. Entonces, en cuanto a la evaluación del ectropio, entonces realizamos el examen de los párpados, donde podemos ver trastornos del tejido conectivo, cicatrices o quemaduras quirúrgicas, podemos ver diferentes patologías como tumores o que el párpado es flácido, etc. Entonces, siempre que tengamos ectropio, tenemos que hacer evaluación completa. Entonces, vamos a evaluar la córnea para ver si hay queratinización o si hay ulceración corneal. También realizamos la prueba de laxitud, en donde la laxitud del tendón cantal medial se demuestra clínicamente estirando el párpado inferior lateralmente y se observa la posición del punto lagrimal. Si el párpado es normal, el punto lagrimal no se debe desplazar más de 1 a 2 milímetros. Si la laxitud es leve, el punto lagrimal alcanza el limbo y si es grave, alcanza la pupila. En el caso de la laxitud del tendón cantal lateral, ese se caracteriza por un aspecto redondeado del canto lateral y la capacidad de estirar el párpado inferior medialmente más de 2 milímetros. Entonces, esto es importante porque la laxitud o la intensidad de la laxitud guarda relación de manera directa con el tratamiento quirúrgico. Otra de las pruebas es el test de distracción, en donde se tira el párpado inferior hacia afuera y se valora el grado de separación de este con el globo. Lo normal es que la medida de este valor o de este test de distracción sea de 2 a 3 milímetros. Entonces, en pacientes con ectropio, el test de distracción puede estar entre 6 a 8 milímetros. Si se sospecha de ectropión paralítico, entonces mirar la sensación corneal, la presencia o ausencia del fenómeno de Bell y evaluar el grado de lagoftalmos para pues, mirar la función del orbicularis. Este es uno de los procedimientos pues, que voy a mencionar en cuanto al ectropio, en el lateral tarsal strip. Es una técnica muy popular que tiene como objetivo principal mejorar el ectropio en el párpado inferior con mayor laxitud. Entonces, como se puede ver en la imagen, se realiza inicialmente una cantotomía lateral y una cantolisis y se separa la rama inferior del tendón cantal lateral y luego se libera completamente el párpado inferior de su inserción. Se corta la porción lateral de la lámina anterior del párpado inferior. La porción superior del margen del párpado se corta aproximadamente del tamaño del corte de la lámina anterior. La tira tarsal se fija al periósteo de la parte medial de la pared orbitaria lateral. Se realiza la cantopexia con una sutura absorbible y luego el músculo y la piel se cierran en 2 capas. Otros procedimientos que podemos realizar, que mencionaré con mayor profundidad en la próxima charla, son la aplicatura del tendón cantal medial y en cuanto a la reparación del ectropio paralítico, se puede realizar con tarsorrafia. En cuanto al ectropio cicatricial, se puede realizar con un full thickness skin graft, como podemos ver en la imagen. En cuanto al floppy eyelid syndrome, este clínicamente se caracteriza por una conjuntivitis papilar crónica, en donde los párpados superiores son fácilmente vertidos, como se observa en la imagen, son flácidos, puede haber queratitis, lagrimeo y secreción. Etiológicamente se provoca, o histopatológicamente lo que ocurre es que hay una elastina disminuida en el tarso y provoca eso una ptosis, obviamente, de las pestañas también. Ese síndrome se asocia
con otras patologías como son la obesidad, la apnea del sueño y el queratocono. En cuanto al manejo médico, podemos realizar lubricación, parche ocular, estudios del sueño. Pero como podemos ver en las imágenes, tenemos inicialmente un paciente en la fase intraoperatoria, en donde tiene sus marcas quirúrgicas del área para someterse a excisión y tiene una forma en cuña pentagonal del espesor total del párpado superior derecho. Y finalmente, ese es el posoperatorio, donde se muestra una mejoría en la tosis palpebral y en la posición de las pestañas del párpado superior derecho, después del acortamiento horizontal del párpado. En cuanto al entropion, entonces en ese caso tenemos una inversión anormal, es decir, un giro hacia adentro del margen palpebral. La clínica es irritación ocular, inflamación conjuntival lagrimal crónica y sin bléfaro. En cuanto a la etiología, también tenemos congénita, involutiva, cicatricial y espástica, y frecuentemente se da por un proceso involutivo, por laxitud palpebral horizontal, desinserción de los retractores palpebrales y anulación del orbicular presectal. Entonces, aquí miramos en las imágenes el involucional, el congénito y el cicatricial. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Evaluamos los párpados, entonces podemos ver una línea subconjuntival blanca de varios milímetros por debajo del borde tarsal inferior, donde esa indica los retractores separados. Se hace una inspección profunda del saco lagrimal para simbléfaro y se evalúa si hay tosis del párpado inferior, hay poco movimiento del párpado inferior al bajar y puede existir espasmo. Se tiene que evaluar la córnea, se puede hacer prueba de retroceso o prueba de distracción también si se acompaña de laxitud del párpado. ¿Cómo se corrige el entropio? Entonces, podemos realizar, aquí pues lo que quiero mencionar es sobre todo sobre la sutura de Whittaker, que para entropión adquirido, esa lo que hace es apretar los retractores del párpado inferior y como les mencionaba, entonces se realiza principalmente en entropión espástico o involutivo temprano y es una cirugía segura, simple y de rapidez, que las mencionaré con mayor profundidad en la próxima charla. También podemos realizar reinserción de la fascia capsulopalpebral y el procedimiento de Weiss, que consiste en la división del párpado horizontal del grosor completo horizontal y posteriormente la inserción de suturas evertoras, aquí como podemos ver en la imagen. En cuanto a la estriquiasis y la disquiasis, entonces tenemos que son porque existen que las pestañas tengan una dirección errónea adquirida. La disquiasis es un crecimiento anormal de pestañas, ya sea en los orificios de las glándulas de meimomio, que también pueden entrar en contacto con el globo ocular. Esas patologías pueden ser difusas o pueden ser segmentarias y están asociadas con múltiples patologías, ya sea como tracoma o traumas o postcirugías, entre otras. Siempre evaluar los antecedentes de estos pacientes, mirar si tienen ascendencia asiática, si tienen herpes, si tienen cirugías previas, trauma, evaluar los párpados, ya sea superior o inferior, siempre mirar con la lámpara de hendidura malposición de las pestañas. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con tracoma, pues observar la línea de ARC o pues indica procesos cicatrizales y busca la formación del simbléfaro y cicatrices en el fornix, ya sea en pacientes con antecedentes de síndrome de Steven-Johnson, por ejemplo, y buscar signos de laxitud o problemas de laxitud horizontal del párpado también. Entonces, en cuanto al tratamiento, podemos realizar la depilación mecánica. Otra opción puede ser la electrolisis o la crioterapia. También podemos realizar la depilación láser de argón, la depilación por radiofrecuencia o cirugía cuando se va a dirigir hacia una causa anatómica. Entonces, en el caso de los pacientes con triquiasis, si tenemos, digamos, por ejemplo, con antecedente de tracoma, en estos casos se puede dar acitromicina oral de 1 gramo. Normalmente la tasa
de éxito, digamos, para tratar esas patologías es de un 60 al 85%, porque los pacientes vuelven a recurrir a que presentan otra vez sus pestañas dirigidas hacia adentro. Puede realizarse depilación electrolisis de manera permanente, pues obviamente esto va a ser un tratamiento muy crónico. Cuando se realiza crioterapia, tiene una tasa de éxito de un 90%, pero se debe realizar entre 2 a 3 etapas. También se puede realizar con láser de argón, donde normalmente la tasa de éxito es de un 60 a 75%, y siempre, como les mencionaba, mencionar al paciente la probabilidad de recurrencia. Finalmente, pues hablar algo de los tumores del saco lagrimal, dado de que estos también pueden provocar epífora. Entonces, cuando hablamos de tumores del saco lagrimal, esos son poco comunes, pero hay que mencionarlos ya que cuando se presentan son localmente invasivos y pueden causar la muerte. Eh, Cuando uno mira la literatura, se reportan pues muy pocos comparados con otros tipos de tumores a nivel oftalmológico, del cual cuando se reportan el 50% de tumores del saco lacrimal o la vía lagrimal, son un 50% son malignos. En el caso de las neoplasias malignas más graves del saco lacrimal, son el melanoma y el carcinoma de células de transición, donde ese último, por ejemplo, tiene una mortalidad del 100%. Estos pacientes pueden tener recurrencia, sobre todo cuando son neoplasias malignas que son invasivas multifocales y ubicadas también en regiones vitales de la nasofaringe. Por ejemplo, cuando hablamos del carcinoma de células escamosas invasivo, ese tiene 50% de recurrencia y 50% de mortalidad. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a ver esos pacientes? Pues al parecer pueden tener o clínicamente manifiestan una criocicitis crónica y se tratan siempre con antibiótico o con ese tipo de tratamientos y vuelven y recurren a los síntomas inflamatorios. Entonces, en cuanto a la clasificación, podemos ver que los tumores se pueden clasificar tanto en benignos como malignos. Podemos tener papilomas que pueden a su vez subclasificarse en escamosos y transicionales. Por ejemplo, los papilomas escamosos es una masa exofítica que resulta de la proliferación benigna del epitelio estratificado, ya sea inducido por el virus del papiloma humano. En el caso de los malignos, entonces tenemos el carcinoma escamocelular, el linfoma, el melanoma y el carcinoma de células transicionales. Aquí podemos ver otra manera de clasificar los tumores del saco lacrimal, en donde como esos anatómicamente o histológicamente están revestidos por un epitelio de transición estratificado, que a su vez tienen células mucosas, entonces vamos a clasificar los tumores del saco lacrimal tanto en tumores epiteliales o tumores no epiteliales. Cuando hablamos de tumores epiteliales, corresponden entre el 62 al 94% de los tumores del saco lacrimal. Y en cuanto a los tumores no epiteliales, esos a su vez se subclasifican en mesenquimales, linfoproliferativos y neurales. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en esos pacientes? Entonces tenemos que, en cuanto al factor de la edad, los tumores del saco lagrimal generalmente afectan a adultos en la quinta década con un rango entre los 14 a los 94 años de edad. Aunque los tumores benignos, epiteliales benignos y los tumores mesenquimales se diagnostican tanto en la tercera o cuarta década de la vida. Cuando hablamos del sexo al nacer, no hay predilección, o sea, puede ser tanto en hombres como mujeres igual, y el cuadro clínico, como les mencionaba, puede presentarse con epífora y signos de inflamación como los que se observan en la dacriocicitis crónica, pero que a su vez tienen unas características como distintivas. ¿Cuál es la triada o la clínica? Si la triada clínica en estos pacientes es que se presente una masa por encima del tendón cantal medial, el paciente que tenga una dacriocicitis crónica que irriga libremente y que haya un reflujo sanguíneo en la irrigación. Otros síntomas o signos que podemos tener en estos pacientes es que haya una masa inmóvil, no comprimible y epistaxis.
puede haber la presencia de telangiectasias o ulceración sobre la masa y puede haber linfadenopatías preauriculares, submandibulares o cervicales, que eso ya nos lleva a indicar que pueden ser malignos. Entonces, en cuanto a la evaluación diagnóstica, podemos realizarlo de manera clínica, como lo que mencioné previamente, pero podemos ayudarnos ya sea con tomografía computarizada, resonancia magnética o dacrocistografía, entre otros exámenes. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, tenemos una mujer de 89 años con una masa nodular no reducible en el canto interno derecho y en la órbita inferonasal que desplaza el globo ocular lateralmente. En estos casos tenemos dos imágenes de tomografía sin contraste que muestran una masa heterogénea e irregular en el sistema nasolagrimal derecho con extensión hacia la órbita y también hay erosión de los huesos lagrimal y maxilar medialmente. Y finalmente, aquí se muestra la pieza de exenteración y maxilectomía medial, donde con sistema de drenaje lagrimal adjunto, esto se llevó a patología y mostró un carcinoma de células escamosas. Por ejemplo, ese es otro caso. En este tenemos un varón de 54 años, tiene una masa subcutánea firme, nodular, no móvil, localizada en el canto interno derecho y lateral de la nariz, donde se observan los cambios en la piel con vasos telangiectásicos y que recubren el tumor aquí en esta zona. En la siguiente imagen podemos ver imágenes de tomografía, tanto en corte axial y corte coronal, donde se observa una masa con realce homogéneo en la fosa lagrimal derecha sin erosión ósea evidente, a diferencia del caso previo. Y finalmente, las imágenes de resonancia lo que muestran es supresión de grasa que revelan una masa infiltrante del saco lagrimal derecho con realce heterogéneo que ocluye parcialmente el conducto nasolagrimal derecho. Y aquí está la histología que mostró un linfoma de células B de bajo grado con transformación a linfoma difuso de células B grandes. En cuanto al tratamiento, en el caso de un tumor del saco lagrimal no sospechado y en el que se le está haciendo una dacrocistostomía de rutina, donde ese saco lagrimal aparece agrandado y endurecido, inicialmente se puede hacer una biopsia incisional profunda para obtener muestra del tumor y mirar no solamente también la respuesta inflamatoria periférica del tumor. Si esa biopsia por congelación demuestra la presencia de un tumor, se debe cambiar el procedimiento a una dacrocistectomía sin alterar la fosa lagrimal para evitar la diseminación continua del tumor hacia la nariz o los senos paranasales. Siempre tenemos que tener en cuenta que el cuadro clínico debemos mirar si se sospecha o no de linfoma, porque si se sospecha de linfoma, pues el procedimiento o el tratamiento va a cambiar. Y si se sospecha un tumor no tipo linfoma, entonces se puede programar el procedimiento y tomar imágenes, etcétera. En el caso de los procesos como linfoma, pues se puede mandar a realizar radioterapia, otros tratamientos. En el caso, digamos, en este caso, pues vamos a ver cómo se realiza el enfoque quirúrgico. Entonces, se realiza la incisión para la dacrocistectomía. Aquí se muestra la piel, el orbicular y el tendón cantal medial, que se muestran elevados y reflejados lateralmente. El saco lagrimal se eleva y sale de la fosa lagrimal. Se abre el saco lagrimal con una hoja de Bart Parker para inspeccionar el interior del saco. Después, el tejido sospechoso en el saco lagrimal se incide y se somete a cortes congelados. Si se diagnostica un tumor, se sutura el saco para cerrarlo y se extirpa en su totalidad con otras estructuras circundantes según sea necesario. Entonces, el pronóstico, eso va a variar dependiendo de la patología o el tipo de cáncer. Pero el manejo, al final, el manejo exitoso de los tumores del saco lacrimal requiere un alto índice de sospecha, así como agresiva y temprana para una intervención oportuna. Entonces, en general, pues cuando tenemos pacientes con ese tipo de cuadros, tanto de dacrocistitis crónica o más, sí, dacrocistitis crónica, que no mejoran a los tratamientos ya
ya implementados y que a su vez ya se va a llevar a una dacroshistorionostomía. En estos casos, pues llama la experiencia clínica de sospechar que el paciente puede tener un tipo de patología neoplásica y tratarlo de manera oportuna para pues poder, como les mencioné, mejorar el pronóstico de esos pacientes, aunque muchos de esos tumores son muy agresivos. Listo. Muy bien, Jaime, muy amplia la revisión, súper para que todos pues estemos pendientes de la multiplicidad de origen de la epífora. ¿Alguno que esté ahí quiera hacer algún comentario de la experiencia que ha tenido con respecto a la epífora, que es uno de nuestros consultas más frecuentes en la consulta diaria? Todos los días nuestros pacientes nos consultan por cuadros de epífora. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, experiencia que ha tenido con los pacientes? Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo ha estado? Hola, buenos días, ¿cómo va? Qué rico. Doc, una pregunta. Es que yo he visto más que todo que en los pacientes con epífora se basa mucho en el test de irrigación, si es positivo o negativo. Pero entonces yo ahí le quería preguntar, en esos casos, ¿cuándo estaría más bien indicado la gamografía o la dacrocistografía? Porque veo que no se solicita como tan frecuentemente. Buena pregunta, Gabriel. Bueno, las ayudas diagnósticas en epífora, pues son cuestionadas. Hay gente que las usa, hay gente que no las usa. Prima la clínica, prima la historia clínica. Entonces, cuando tienes un paciente que ya viene toreado, que nos llega a los oculoplásticos muy toreado, nosotros usualmente nos gusta pedir las pruebas que indican cómo está la vía lagrimal, si hay algún proceso obstructivo. Pero la dacriocintillografía es un proceso, es un examen que simplemente muestra en una fase estática cómo, cómo estaría la vía lagrimal, si está permeable o no permeable, pero no da mucha información. La mejor es una dacriocistografía, pero la dacriocistografía, como hay que canalizar el canalículo y hacer la irrigación, no es realizada por oftalmólogos, a veces lo realizan en los centros de radiología, donde tienen los medios de contraste. A veces tienen ellos inconvenientes con la canalización, pero sería la que mejor información nos da sobre la viabilidad. Si hay un proceso obstructivo, inmediatamente te vas a dar cuenta. Esa es la ventaja que tiene. O sea que uno pudiera jugar con toda la clínica, con todo lo que hace en el examen, con las pruebas que hace uno de Chilmer, de fluoroceína, y o solicitar este examen para ayudarse con la evaluación de la vía lagrimal. Pero a veces te llega un paciente que uno le pide el examen, la crucistografía, simplemente lo pide de adorno porque a veces la clínica muestra que no hay una retención de lágrima, que no hay unos procesos obstructivos y la informe dice obstrucción de la vía lagrimal. Y uno queda loco con estos pacientes. El paciente empieza a decir, doctor, es que tengo una obstrucción. Entonces hay que manejar en una balanza toda esta información. Nos ayuda, pero no es el diagnóstico. No haces un diagnóstico, es coger todas estas piezas y juntarlas. Listo, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguno de los que ha rotado ya ha notado eso, que cuando tenemos los pacientes de epífora es difícil el manejo? ¿Lo han notado? Yo Doc, lo he notado. otra cosa muy importante también, que de pronto, o sea, uno lo ve en la práctica clínica, es en el paciente de pífora hay mucho paciente que llega a que le hagan el sondaje y recordar que el sondaje es diagnóstico, no terapéutico. Correcto, Juliet. Bueno, nos acompaña Juliet, que es una oftalmóloga ya formada. Ella se formó en Argentina y ya está en Colombia. Bienvenida, Juliet. Gracias por Muchas gracias. acompañarnos. No, con mucho gusto. ¿Quién iba a participar por ahí? No, que yo iba a mencionar que de lo poco que llevamos de la rotación, ya he visto varios pacientes que se le ha pedido los exámenes y el paciente no tiene epífora, pero el examen dice obstrucción de la vía lagrimal, entonces como que no concuerda la clínica con el resultado de la imagen.
Correcto, Jaime. Sí, ese es, yo creo que es de las cuestiones que más como oculoplásticos manejamos en la consulta, el cuadro de epífora. Y como muy bien lo tocaste, son innumerables las causas que llevan a que uno presente una epífora. Bien claro debe quedar simplemente para que, como Gabriel lo preguntó, ¿cuándo pedir pruebas? Entonces, si yo tengo un diagnóstico claro donde yo al paciente estoy sospechando que tiene definitivamente un cuadro obstructivo y yo hago la prueba de la compresión del saco lagrimal y hay reflujo, entonces estamos ante un cuadro obstructivo. Ese paciente no hay que pedirle pruebas ni exámenes y ese paciente es quirúrgico y se llevaría directamente a hacer una dacriocistorrinostomía transnasal endoscópica, que es la técnica que más empleamos nosotros actualmente, aunque está la vía externa como alternativa. Pero tener bien claro que cuando usted esté en la consulta, historia ya clara de que hay cuadros de dacrocistitis, pues ya no van a tener que andar haciendo muchas pruebas porque está obstruido. Pero la paciente que está con la sospecha, que no sabe uno si lo tiene, no se olviden siempre de hacer el masaje, la compresión del ángulo interno, y si hay reflujo nos está ayudando mucho a indicar que puede ser un problema obstructivo. Y no olviden que las canaliculitis también producen una secreción en el momento que ustedes hacen la compresión, pero no una secreción de reflujo, se asoma la secreción y se queda ahí, ¿ok? ¿Algún otro comentario? Doc, ¿qué tan frecuente es las canaliculitis usted que es su experiencia? No es que vea uno mucho, pero el cuadro es bien florido, bien claro. Entonces, cuando uno está ante un cuadro de estos, hace el diagnóstico, lleva al paciente a cirugía y confirma el diagnóstico y realiza el tratamiento adecuado. Así como lo describiste, ese es el tratamiento que se realiza en sala de cirugía. Hay que abrir el canalículo, limpiarlo y lavarlo con antibióticos, porque la actinomyces israelí es de difícil manejo. El pronóstico en estos pacientes pues es muy bueno cuando hacemos un buen lavado, se lava con antibióticos y el paciente mejora. Listo, Bueno, Doc. pues yo creo que el tema estuvo súper interesante, muy bien cubierto todas estas posibles causas de epífora y bueno, feliz semana para todos. Vale, Gracias. doctor, muchas gracias.